Los queremos invitar a acercarse hacia el sector de la carpa para ser parte del diálogo del lema del Encuentro Santiago. Solo una inmensa caridad salvará al mundo. Panelista Bernard Scholz, Manuel José Ochando. Es que está saliendo, ¿sí? ¿En serio? ¿Pero se escucha? Que la prueba que la guitarra no acople, rayá, rayá. Sí, sí. ¿Se escucha?
Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta.
Muchas gracias, Paula. Precioso. Muy bien, bienvenidos todos. Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecemos profundamente a nuestros invitados hoy día, ¿no? Don Manuel José Sandón, quien es senador hoy día, ex alcalde de Pirque y alcalde de Puente Alto, además ex candidato a la presidencia de la República, ¿no? Don Bernard Scholz, cientista político, periodista y actual presidente de la Compañía de las Obras desde el 2008, si no me equivoco, ¿no? La modalidad de este encuentro va a ser muy sencilla y ojalá bastante, digamos, dinámica, que en base a preguntas. 4 preguntas que tenemos nuestros ponentes y después dejamos el pase hacia ustedes, que a través de Twitter, del hashtag Gato Encuentro Santiago 2017, la pueden formular. Después aquí Nelson las distribuye y formulamos 1 o 2 preguntas a nuestros invitados. Nos acompaña también Marco, quien hace la traducción a nuestro invitado Bernard, ¿no? Solo una inmensa caridad salvará el mundo. Este es el lema que hemos elegido este año de nuestro San Padre Alberto Hurtado, ¿no? Lo elegimos entre varias cosas porque, como dice el volante último que sacamos de la política, no es un problema de izquierda o derecha, ¿no? Sino las cosas parten de lo que existe, de una novedad de vida en el presente y no de la desconfianza y los prejuicios. No podemos compartir, es decir, no podemos abrir nuestra presencia a la presencia de otro, acoger la presencia de otro, si nosotros no nos sentimos acogidos, si no nos sentimos amados. En el fondo es poner en común uno mismo. La acogida y el gesto de compartir son la única modalidad de una relación humanamente digna, porque solo en ellas la persona es realmente persona, es decir, relación con el infinito, con el todo, ¿no? Es un deseo que todos tenemos. Entonces, como nosotros profundamente nos interesa esta profundidad de ver la realidad, de ver lo que significa la caridad con respecto a todo, ¿no? Queremos poner en diálogo la caridad con el desarrollo, con el trabajo, ¿no? Y en el fondo con el bien común. Por esto nace la primera pregunta que se la formulamos a nuestro querido senador, es decir, ¿cómo participa? ¿Cómo dialoga el trabajo con el bien común? ¿O qué cosa tiene que ver, digamos, el trabajo con el bien común? 5 minutos. Ya. Simple, muy simple su pregunta. Gracias. Primero, agradecer la invitación y felicitar a Comunión y Liberación, eso, ¿no es cierto? Este nombre comunista que tienen, ¿no es cierto? Porque dicen comunidad y liberación, nos estamos liberando de algo, ¿no es cierto? Del yugo latinoamericano. Eso es lo que decía cuando recién llegaron a Chile. Los confundían. Felicitarlos por lo que están haciendo y agradecerles la invitación aquí, donde siento que es mi casa. Ustedes sabían que esta casa era el seminario pontificio. Esta casa era la casa de un fundo de una señora que se llamaba Gabriela Sánchez, después la compró el arzobispado de Santiago y aquí estudiaban los sacerdotes su primer año, el propedéutico. Y en esa pieza de atrás era la habitación que venía todos los fines de semana el cardenal Silva Enrique a acompañar a los seminaristas y además a pasar el fin de semana. A mí me tocó como alcalde comprar esta casa, la remodelamos entero y la abrimos a la comunidad, así que me siento en la casa. A ver, es que es bien importante cuando hablamos del trabajo, cuando hablamos del bien común, cuando hablamos de la política, cuando hablamos de la vida, es partir de la base que nosotros como ser humano, ¿no es cierto?, tenemos una responsabilidad colectiva. Y eso se pierde. Entonces, cuando hablamos del trabajo, o hablamos de una empresa, o hablamos de la política, siempre la miramos como una mirada absolutamente individualista. O sea, yo soy político, él es un empresario, tú eres un trabajador, y la verdad es que por la esencia y por la base de cualquier actividad buena que tengamos en este mundo, tenemos una responsabilidad hacia el prójimo. Creo que hace poco, ¿no es cierto?, uno de los evangelios del domingo, cuando al Señor le preguntan, ¿no es cierto?, ¿cuál es el mandamiento más importante? Dice, el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo.
Eso es responsabilidad, y cuando yo digo responsabilidad es cómo nosotros podemos alejar la mirada que tenemos hoy día en el mundo moderno, ¿no es cierto?, de un individualismo absoluto. O sea, el papá y la mamá se sacan la mugre por sacar a sus hijos arriba, solo sus hijos. ¿Ah? Y en el fondo, por ejemplo, ustedes van a una empresa y hay un departamento que dice responsabilidad social, no sé si lo han visto. Para mí eso es un absurdo, porque la empresa en su esencia tiene una responsabilidad social, porque las empresas no son solo para que el dueño gane plata, sino para desarrollar nuestra sociedad. Y una de las cosas que yo aprendí, porque yo era un agricultor, yo soy un técnico agrícola, yo no fui a la universidad, y trabajaba y de repente por error, un día en la noche mi padre me llama y me dice, ¿por qué no es usted candidato a alcalde por Pirque? Me dice. Y no se preocupe porque nadie va a votar por usted. Así que con ese apoyo espiritual de mi padre, le dije que sí. Y le dije que sí porque yo era la antigua, si mi papá me pedía algo que para él era importante, acepté. Pero le dije voy a ganar. Y se puso a reír. Bueno, yo gané en Pirque esa vez, después fui reelegido en Pirque, después vine a Puente Alto y fui tres periodos y senador. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque en el fondo de estar en una mirada agrícola, empresarial, de repente me había enfrentado a un tema colectivo, social, que uno se empieza a enamorar. Y una de las cosas bonitas del servicio público, y sobre todo de la alcaldía, es que a uno le pagan por ayudar a la gente. Entonces, cuando uno quiere, ¿no es cierto?, darle una mirada más profunda al trabajo, y el trabajo no es solo el trabajador, sino el político, los mismos, el sacerdote, los consagrados o un empresario, es que cuando uno mira su trabajo como una forma de santificación, como una forma de responsabilidad hacia el del lado. Yo les digo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en nuestra sociedad, y que yo lo veía como alcalde, era que los vecinos no se conocían. Los vecinos de casas de 60 metros cuadrados no se conocen. No se conocen. Y una de las cosas bonitas que hicimos, que era bien rara y que nos criticaron, fue que empezamos a cerrar pasajes con reja y a hacer estas famosas alarmas comunitarias, porque el problema de la delincuencia en Chile es un problema súper serio. Y una de las formas era decirle, vecinos, conózcanse, participen, porque de alguna manera, ¿no es cierto?, todos tenemos una responsabilidad colectiva. Nosotros en Pirque, yo vivo en Pirque, se viven algunas realidades muy bonitas. Hay un vigorro que está cerca de mi casa que se llama Patricio Gana. Y una de las cosas que yo siempre he admirado de ellos es que ayer, por ejemplo, se murió una persona. Al otro día que se muere la persona, la presidenta de la Junta de Vecinos hace una colecta y le lleva un par de cajas de comida a la viuda o al viudo o a los hijos, más plata para los gastos que tiene un funeral, pero es automático. Y yo fui a hablar con la presidenta de la Junta de Vecinos, que es mi costurera, y le dije, oiga, Tina, ¿por qué hace esto? Bueno, pues si es lo mínimo, nosotros tenemos que ser una comunidad. Y esa comunidad es porque, mira, hay un vecino que se está enfermo, se ponían de acuerdo cómo acompañarlo. Bueno, otro evangelio, ¿no es cierto?, que sale hace pocos días atrás, en que dice, ¿no es cierto?, el caballero de arriba, que en lo que le hiciste al más chico, me lo hiciste a mí no me diste de beber, no acompañaste al enfermo, etcétera. Y eso significa que se debe aplicar en la vida. Y no solo en la vida, ¿no es cierto?, de cualquier persona, sino también de los políticos. Gran parte del problema que tenemos en Chile hoy día de la política es que la política se alejó de la realidad de la gente. La política se dedicó, ¿no es cierto?, de alguna manera a hablar de las grandes cosas, del marketing, y tratar de decir, ¿no es cierto?, lo que a mucha gente no le incomoda o le parece bien. Y por eso que hemos ido perdiendo la credibilidad, porque ya la verdad no es verdad. Entonces, cuando yo les digo, y esto se aplica al aborto, se aplica al matrimonio homosexual y a muchas de las cosas que se están dando hoy día, es que de alguna manera a uno le preguntan algo y ustedes me pueden decir a mí, ¿no es cierto?, que aquí hay un paño azul. Y usted, el señor de primera fila, me dice, no, si es verde. Bueno, yo al final le puedo decir, mire, es un verde azulino, es azul, o es café, o le digo lo que él quiera. Pero la verdad es que es azul. Nosotros en política hemos perdido, y lo digo en gran parte por mi sector, ¿no es cierto?, porque yo soy una persona de derecha, que en el fondo hemos hecho relativas las verdades. Y en política, igual que en el trabajo, las ideas
tienen que ir siempre acompañadas de principios y valores. Son inseparables. Inseparables. Con este termino. Carissimo Werner, la stessa pregunta. Io volevo, per parlare di questo, riprendere la questione della responsabilità. Quería retomar la cuestión de la responsabilidad. Perché le persone fanno così fatica a assumersi questa responsabilità? ¿Por qué a las personas le cuesta tanto asumirse estas responsabilidades? Per una sottostima di se stesso. Por una baja estima de sí mismos. Perché è come se le persone pensassero io per cambiare il mondo devo avere il potere. Es como si las personas pensaran, yo para cambiar el mundo tengo que tener el poder. Se non ho il potere io sono vittima Si no tengo el poder, soy víctima. e quindi non posso fare niente. Y entonces no puedo hacer nada. E quindi le persone vivono rassegnati Entonces las personas viven resignadas, di fronte a problemi anche oggettivi. incluso frente a problemas objetivos. Invece ognuno di noi En cambio, cada uno de nosotros inevitabilmente incide sulla vita sociale intorno a sé. inevitablemente influye, incide en la vida social alrededor suyo. Dipende solo come. Solo depende cómo. Di fronte allo stesso problema ci sono persone che prendono iniziativa, Frente al mismo problema hay personas que toman iniciativa, che fanno una startup, una piccola que hacen una impresa. startup. Beh, anche la Chiesa ha iniziato come startup. Quindi. Incluso la iglesia empezó como startup. Oppure uno aiuta un altro che è in difficoltà O uno ayuda a otro que tiene dificultades, o si inventa un lavoro, o se inventa un trabajo. comunque in qualche modo inizia qualcosa, En todo caso, de alguna manera, comienza algo, risponde responde, e altri no. otros no. La differenza fra i due è che il primo La diferencia entre los dos es que el primero fa più fatica, hace más fatiga, soffre di più, sufre más, lavora di più, trabaja más, crea forse anche qualche conflitto, quizá crea algún conflicto. ma la sera quando va a letto è soddisfatto, Sin embargo, por la noche cuando se va a la cama está satisfecho, perché ha capito che durante la giornata ha risposto a un suo desiderio porque ha entendido que durante el día ha respondido a un deseo suyo di essere utile al mondo, de ser útil para el mundo, al mundo, di creare qualcosa, y crear algo, forse piccolissimo, quizá muy pequeño. ma è stato fedele a se stesso, Sin embargo, ha sido fiel a sí mismo, alla sua vocazione umana. a su vocación humana. L'altro va a letto lamentandosi. El otro se va a la cama quejándose. Il primo forse dorme di meno ma dorme bene. El primero quizá duerme menos, pero duerme bien. Il secondo forse dorme di più ma dorme male, El segundo quizá duerme más, pero mal, perché tradisce se stesso. porque se traiciona a sí mismo. Allora, io faccio questo per dire che noi contribuiamo ognuno al bene comune. Digo esto porque quiero decir que nosotros contribuimos al bien común Se lo vogliamo. si lo queremos. Dipende dalla nostra libertà, Depende de nuestra libertad. perché il bene comune per natura nasce dall'iniziativa delle persone. Porque el bien común por su naturaleza nace de la iniciativa de las personas, Dal legame fra di loro, dalle relazioni che creano, del vínculo entre ellos, de las relaciones que crean, de la reciprocidad, perché l'uomo inevitabilmente si trova in una reciprocità con gli altri. porque el hombre inevitablemente se halla en una reciprocidad con los demás, Perché lo Stato non può creare il bene comune. porque el Estado no puede crear el bien común. Lo Stato può favorire il bene comune, El Estado puede favorecer el bien común, può creare delle norme che favoriscono, puede le crear iniciative, normas que favorezcan el bien ma non común. può generarlo. Sin embargo, no puede Lo generarlo, può distruire, lo puede destruir, ma non lo può generare. sin embargo, no lo puede generar. E se il popolo non genera il bene comune, Si el pueblo no genera el bien común,
lo Stato deve fare una cosa che non dovrebbe fare, El Estado tiene que hacer algo que no tendría que hacer. sostituirsi alla libertà delle persone. Reemplazar la libertad de las personas. Assistenzialismo Asistencialismo e poi tutte le altre forme. y las demás formas. E quindi la prima questione è rendersi presente quanto ognuno incide. La primera cuestión es hacer presente cuánto cada uno incide, influye. Sí. Perché l'individualismo nasce da una parte è una grande superbia Porque el individualismo, por un lado, es una gran soberbia. di pensare di farcela da solo, Pensar lograrlo solo. ma al contempo una completa disistima di se stesso. Y al mismo tiempo es una baja estima total de sí mismo. Cioè un tradimento del proprio desiderio. Una traición del propio deseo. E per cambiarlo non bisogna fare appelli morali, Para cambiarlo no hay que hacer proclamas morales, ma bisogna invitare le persone a prendere iniziativa, sino invitar a las personas a tomar iniciativa in qualunque situazione si trovano, en cualquier situación se encuentren. e quindi creare delle relazioni che rafforzano la persona nella sua posizione. Y por lo tanto crear relaciones que fortalezcan las personas en su posición, Non si sostituiscono, que no a la las persona. reemplacen, perché l'assistenzialismo è la morte del bene comune. porque el asistencialismo es la muerte del bien común. En el mismo sentido, siempre te hemos escuchado hablar, en algunos encuentros, que hablan de los trabajadores como colaboradores, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con lo que decía Giussani, de que nuestra contribución original es la generación de un sujeto? ¿La generación de un sujeto? Perché la persona di fronte alle sfide della vita Porque la persona frente a los desafíos de la vida o si pone come oggetto, o se pone como objeto, si sottomette, se somete, diventa schiavi delle condizioni, se vuelve esclavo de las condiciones o risponde creativamente, o responde creativamente. che non vuol dire che può cambiare subito tutto, Esto no significa que inmediatamente lo cambie todo, lo pueda cambiar todo, ma è un soggetto che affronta la vita. sino que es un sujeto que enfrenta la vida. Tu puoi subire un problema o affrontarlo. Tú puedes padecer un problema o enfrentarlo. Allora, il soggetto si qualifica proprio per la libertà di rispondere alle questioni che si pongono. El sujeto se caracteriza precisamente por la libertad de responder a los desafíos. Può anche darsi che devi portare una grande pazienza perché non puoi cambiare la situazione. Es posible que tenga que tener mucha paciencia porque no logras cambiar la situación, Però lo fai con coscienza, pero lo haces con conciencia, non come vittima. no como víctima. Ma avere una posizione così da solo è impossibile. Es imposible tener una posición así estando solos. Tu hai bisogno di relazioni che ti sostengono in questa posizione, Necesitas relaciones que te sostengan en esta posición, che ti affermano nella tua persona. que te afirmen en tu persona. Un breve flash sul collaboratore. Un breve paréntesis sobre el colaborador. Noi abbiamo la tradizione che il lavoro viene vissuto spesso in un modo da esecutori. Tenemos la tradición de que el trabajo se viva como ejecutando, como ejecutores. C'è un capo che ti dice cosa devi fare e tu esegui. Hay un jefe que te dice lo que tienes que hacer y tú ejecutas. Ma questo, a parte che non è oggi più possibile, Aparte que ya esto no es posible, perché sempre di più Hoy. il lavoratore ha bisogno di competenze particolari, porque cada vez más el trabajador tiene necesidad de competencias particulares che il capo non ha, que el jefe no tiene. e quindi la risposta deve trovare il collaboratore. Y entonces la respuesta la tiene que encontrar el colaborador. Quindi il semplice comando non funziona più. El simple mando no es suficiente. Ma in un'impresa tutti lavorano insieme per, Sin embargo, en una empresa todos trabajan juntos para, insieme all'imprenditore, junto al insieme empresario, al capo. junto al jefe. E quindi il capo fa parte della squadra. Entonces el jefe forma parte del equipo.
Ha l'ultima responsabilità, ma fa parte. Tiene la responsabilidad última, pero forma Perché parte. cosa fa il capo senza collaboratori? ¿Qué hace el jefe sin colaboradores? E io insisto su un punto. E insisto sobre un Che punto. ogni lavoro ha la stessa dignità. Todo trabajo tiene la misma dignidad. Perché adesso siamo qua. Ahora estamos Sì. aquí. Allora, chi è più importante? Noi che parliamo qua o chi ha messo sulla tenda? ¿Quién es más importante? ¿Nosotros que hablamos aquí arriba o quién puso la carpa? O chi ha messo le sedie? ¿O quién colocó las sillas? È una domanda stupida. Es una pregunta tonta. Ognuno ha dato un contributo. Cada uno dio una contribución. Quindi per qualsiasi cosa è l'importante il contributo di ognuno. En todo, cualquier cosa, es importante la contribución de cada E uno. questa è la dignità del lavoro. Esta es la dignidad del Che trabajo. tutti sempre lavoriamo insieme, collaboriamo per qualcosa. Todos trabajamos juntos, colaboramos por algo. Perché c'è una confusione che la gerarchia che esiste nella società, nella politica e nelle imprese Existe una confusión que la jerarquía que existe en la sociedad, en la política, en las empresas, viene confusa come una gerarchia valoriale. la jerarquía se confunde como si fuera jerarquía valorial. Non è valoriale, No es è valorial, funzionale. es funcional. È necessaria, ma è funzionale. Non è che chi è capo vale di più dell'altro. Es necesaria, pero es funcional. No es que quien es jefe vale más que el otro. Tutti lavoriamo con la stessa dignità insieme Todos trabajamos con la misma dignidad juntos. e ognuno dà il suo contributo a seconda delle responsabilità. Cada uno ofrece su contribución según su responsabilidad. E questo mi sembra una valorizzazione di ognuno, Esta me parece una valorización de cada uno. perché anche chi ha ricevuto il talento di assumersi una responsabilità politica o di fare una guida in un'azienda, Incluso quien ha recibido el talento de tener una responsabilidad política o guiar una empresa, è un talento che lui ha ricevuto es un talento que ha recibido e deve rispondere al talento ricevuto. y tiene que responder al talento Non è recibido. che lui si è fatto, No se ha hecho a sí mismo, risponde a un talento che ha ricevuto. responde a un talento que ha recibido. Tutto quello che abbiamo l'abbiamo ricevuto. Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Tutto, il talento, il carattere, El talento, el la carácter, capacità. capacidades. La domanda è cosa facciamo con questo. La pregunta es, ¿qué hacemos con esto que hemos recibido? E da lì nasce tutta la responsabilità che il senatore ha richiamato all'inizio. Y de allí nace la responsabilidad de la que ha hablado el senador. Gracias, Werner. Senador, son tres preguntas en una prácticamente, ¿no? ¿Cómo las formas asociativas o solidarias, como los sindicatos y los centros de bienestar del personal, aportan al desarrollo de la empresa y de sus trabajadores? ¿Qué nuevo rostro puede tener el sindicalismo? ¿Qué forma nueva puede tomar el sindicalismo? ¿Hay un sindicalismo comprometido por y para la empresa? Bueno, a ver. En Chile yo creo que, bueno, cuando de Chile miramos hacia Europa, siempre vemos que en los países desarrollados el sindicalismo es muy fuerte. Y en Chile como que se le tiene miedo y hay como una guerra entre los que están de acuerdo con el sindicalismo y los que están en contra del sindicalismo. Pero entre ellos no conversan. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica el sindicalismo se ha politizado, pero se ha politizado de la forma partidaria. Y se le ha dado una mirada como que los trabajadores son contra los empresarios y los empresarios contra los trabajadores. Y eso a mí me tocó verlo en la reforma laboral que planteó este gobierno hace un tiempo atrás. Y que en el fondo todas las propuestas que se daban era cómo apretamos o cómo reventamos, ¿no es cierto?, a los empresarios. Y los empresarios eran cómo nosotros nos zafamos y dejamos, ¿no es cierto?, o le quitamos todas las herramientas que puedan tener, ¿no es cierto?, los sindicalistas. Yo la verdad es que cuando fui alcalde de Puente Alto teníamos un sindicato inmenso, que tenía más de 3.000 personas. Y cuando uno logra tener dirigentes y empresarios que tengan esa responsabilidad y que nos fijemos en el bien común y nos fijemos un objetivo, se acaba esta guerra. Y esa es la nueva cara que tiene que tener el sindicalismo, esperemos, en Latinoamérica. Es que el sindicalismo, ¿no es cierto?, busque a la justicia, que busque a que de alguna manera vayamos, ¿no es cierto?, eliminando las grandes brechas,
que cuando una empresa le vaya bien, se reparta bien la torta y que no solo unos pocos se lleven toda la torta, etcétera. Pero tampoco se trata de que ese sindicalismo tenga las herramientas para poder ahogar, ¿no es cierto?, esa empresa, porque al final el sindicalismo se transforma en el enemigo del desarrollo. Y como lo dijo Werner, ¿no es cierto?, aquí el problema es que todos tenemos somos un equipo, y ese equipo, ¿no es cierto?, es fundamental para lograr un objetivo. Yo les quiero contar que cuando yo fui alcalde, entré a Puente Alto y hicimos un taller que se llamaba La clave está en ti, y que es lo mismo que explicó Werner. Nosotros hicimos un taller, teníamos casi 2.000 personas, lo hicimos en muchas etapas, y le mostramos a la gente con un ejercicio, que no sé si alguna vez lo han visto, que es una máquina de escribir que aparece, que escribe una carta. Y esta máquina de escribir tiene 2 teclas malas. Y empieza a escribir una carta y la carta no se entiende porque hay 2 teclas malas. Y empezamos a mostrarle con este ejercicio un montón de formas de la importancia que tienen todos los funcionarios, desde la persona que hace el aseo, del que atiende, hasta el más importante que era el alcalde. Y que en esta cadena de cualquier servicio que quería ir un vecino, cualquiera de ellos que fallara, fallaba casi la cadena completa. Por ejemplo, una fórmula de combatir la corrupción fue hacerle entender a los funcionarios colectivamente que si existía una persona corrupta, todos quedaban como corruptos. Entonces, si llegaba un vecino que quería sacar una licencia de conducir y una persona, por poca importancia que tuviera en el proceso, le pedía una coima, esa persona cuando sacaba su licencia de conducir y salía del municipio, miraba para atrás y decía, son todos unos corruptos. Entonces uno le empezaba a decir, mire señora, si usted ve que uno de sus compañeros o tiene duda que son corruptos, primero enfréntelo, apriételo, y si no, lo denuncia. ¿Por qué? Porque esa persona está atacando la dignidad de todos los que trabajamos en la institución y no tenemos por qué nosotros llevar la carga de una persona. Y para que el sistema resulte y podamos cumplir con el objetivo, que en el caso del municipio era el servicio de la gente, de las personas, de los vecinos, necesitábamos que todos colaboraran en este proceso. Por lo tanto, cuando hablamos de la responsabilidad, la nueva cara, ¿no es cierto?, del sindicalismo, yo espero que en Chile cada vez el sindicalismo sea más despolitizado y más fuerte, que sea fuerte y que sindicalistas se sienten a conversar, no sean enemigos ni tampoco sea la forma de reventar al del frente, sino de representar a la gente que no puede ser representada. Y si no lográramos eso, un buen sindicalismo traería muchos beneficios para nuestro país. Uno ve muchas veces que se logra con estos procesos que están politizados. Miren, cuando yo les hablo de politizar, les hablo de esa política rasca, mezquina, del pituto o de ideológicamente personal, no de la política como arte de gobernar. La política de arte de gobernar, el Papa Francisco dijo que es un deber y es una de las labores más bonitas que existen hoy día en la sociedad. Porque la política como arte de gobernar, por ejemplo, los problemas de la gente no tienen ni color político ni color religioso. Son problemas que la autoridad tiene que buscar una solución colectiva al bien común. Y la política como arte de gobernar es integral. Por eso que muchas veces si la política avanza y mejora y se moderniza, la gente va a terminar votando por las personas. Porque esas personas van a estar asociadas a ideas, a principios y a valores. Y es súper importante, por eso, participar en política. Porque la mala noticia que les tengo que dar es que los políticos son los que mandamos la sociedad hoy día. Y si hay malos políticos, hay mala política. Y si hay buenos políticos, hay buena política. Y nosotros como católicos o como cristianos tenemos el deber de tomar esos espacios. El Papa Juan Pablo II dijo que hay que tomarse el poder. Lo dijo con esas palabras. Pero el poder para servir, no para uno. Uno no va a tomarse el poder porque quiere ser importante, por el protocolo, por
por la autoridad o el poder que pueda tener, sino son las herramientas que ese poder te da hacia el servicio de las personas. Y si uno cumple eso, se logra los objetivos. Por eso que cuando yo les digo la integralidad de la política como arte de gobernar, significa lo siguiente: las políticas públicas sin Dios, para los que creemos en Dios, o sin trascendencia, para los que no creen en Dios, son siempre un fracaso, porque no buscan el objetivo de cualquier ser humano, que es ser feliz. Les voy a dar un ejemplo antes de terminar. Se habla de un montón de cosas, delincuencia, se habla de nuevas leyes, cómo vamos a castigar a los delincuentes, las violaciones, el cename. ¿Se han fijado que son los temas de la prensa? Ustedes saben que en esta zona, en los últimos años, el 76% de las violaciones a mujeres que fueron a la fiscalía son intrahogares. O sea, quiere decir que las calles son más seguras que las casas. Eso no se ve ni en África. Estamos en Chile, que decimos que es un país que va a ser desarrollado. El 76%. Hoy día las casas son más peligrosas que las calles. ¿Y por qué? Por la destrucción de la familia. Hoy día en el diario sale un artículo mío que dicen que yo estoy criticando a Piñera, y no. Yo estoy haciendo una crítica constructiva. Digo, en el programa de gobierno sale nombrado 140 veces la palabra familia y en ninguna parte sale la palabra matrimonio. Y la familia se sustenta sobre el matrimonio, les guste o no les guste. Y si queremos hacer políticas públicas que beneficien a la familia, lo primero que tenemos que hacer es incentivar el matrimonio, ni siquiera religioso, sino como un contrato de responsabilidad del cumplimiento de los deberes y también de los derechos. Gracias, Bernard. Bueno, José. Bernard, con respecto a esta pregunta del sindicato. Volevo solo sottolineare un aspetto per quanto riguarda le associazioni. Solo quería subrayar un aspecto por lo que atañe a las asociaciones. Sono molto d'accordo che le associazioni, i sindacati devono trovare un obiettivo comune. Estoy muy de acuerdo de que los sindicatos y las asociaciones encuentren un objetivo común. Perché l'obiettivo comune è servire un paese, una nazione. Porque el objetivo común es servir un país, una nación. Che l'economia sia all'altezza per rispondere ai bisogni delle persone. Que la economía esté a la altura de responder a las necesidades de las personas. Perché un'impresa che va male non può neanche più pagare i lavoratori. Porque una empresa que va mal ni siquiera puede pagar a los trabajadores. E collaboratori pagati male lavorano anche male. Y los trabajadores mal pagados trabajan mal. E quindi bisogna trovare prima sempre un obiettivo comune e poi il dialogo può essere fecondo. Entonces siempre hay que hallar un objetivo común y desde allí el diálogo puede ser fecundo. Però c'è un altro aspetto. Sin embargo hay otro aspecto che riguarda tutti e due. Que tiene que ver con los dos. Questo mondo sta cambiando con una rapidità impressionante. Este mundo está cambiando con una rapidez impresionante. E quindi anche i sistemi economici. Por lo tanto también los sistemas económicos. Noi abbiamo tutta la parte della digitalizzazione. Toda la parte de la digitalización. Il e-commerce, il commercio elettronico. Comercio electrónico. Abbiamo per esempio nuovi materiali. Nuevos materiales. Quindi abbiamo una continua innovazione. Una costante innovación. Allora immaginatevi persone che devono decidere in questi grandi cambiamenti. Imagínense las personas que tienen que decidir con respecto a estos grandes cambios. Con quale conoscenze decidono? ¿Con qué conocimientos deciden? Con quali competenze decidono? ¿Con qué competencias deciden? Con quali criteri decidono? ¿Con qué criterios? Con quali valori decidono? ¿Con qué valores? Si uno in questa situazione è solo, si uno en esta situación se encuentra solo e non ha la possibilità di confrontarsi, y no tiene la posibilidad de confrontarse, di scambiare esperienze e conoscenze, intercambiar experiencias y conocimientos, arriesga tantissimo. tantissimo. Muchísimo. Per questo che
queste associazioni, sia da parte dei sindacati sia da parte degli imprenditori, Es por esto que estas asociaciones, ya sea de parte de los sindicatos, ya sea de los empresarios, dal mio punto di vista devono diventare sempre più luoghi di scambio, desde mi perspectiva, cada vez más tienen que di volverse lugares conoscenze e di de esperienze, intercambio de conocimientos y experiencias. perché ci sono decisioni dalle quali dipendono posti di lavoro, Porque hay decisiones de las cuales dependen lugares de trabajo, dipendono possibilità di sviluppo, posibilidades de desarrollo. e quindi un'associazione non è solo la difesa di un diritto, Una asociación no solo es la defensa de un derecho, ma è anche sviluppo di capacità imprenditoriale sino desarrollo de capacidades empresariales e di capacità di lavoratori, y de capacidades de trabajadores. perché altrimenti un'associazione è al di sotto delle sue potenzialità. Porque de otra manera una asociación está por debajo de sus potencialidades. Senador, esta pregunta solamente para ti, creo que ya un poco tocaste el tema. ¿Cómo renovar la convivencia y un consenso entre los distintos actores sociales y políticos, especialmente cuando arrece la desconfianza y los prejuicios? ¿Cómo la caridad funda una convivencia distinta en un pueblo? Quizás no solamente un diagnóstico. ¿Cómo la caridad funda una convivencia distinta en un pueblo? No un diagnóstico, sino una cosa, digamos, que para ti sea como juicio, ¿no? Como que lo que tú piensas frente a esta pregunta. Primero, lo primero que tenemos que entender los políticos es que la caridad es una cosa y las políticas públicas son otras. Y que nosotros tenemos una responsabilidad y que debemos hacer la pega bien, no por caridad, sino por responsabilidad. Y por eso muchas veces los católicos nos sentimos muy contentos cuando vamos, por ejemplo, y está muy bien, ir a visitar un hospital, vamos a ver enfermos, o visitamos, ¿no es cierto?, un hogar de niños, etcétera. Y eso está bien. Pero una cosa es la caridad cristiana y otro es la responsabilidad, ¿no es cierto?, de políticas públicas, como les dije al principio, con trascendencia. Que vaya asociada a la caridad, pero es parte de nuestro deber. O sea, no es solo porque por caridad cristiana que yo voy a hacer eso, es por el deber que tenemos de toda esta responsabilidad colectiva. En Chile hay una tremenda desconfianza, que es la cosecha de lo sembrado. Así de claro. Primero, yo creo que la política se alejó de la realidad. Segundo, la política no ha tomado las decisiones que tiene que tomar, porque le hemos tenido un miedo terrible a las redes sociales y a todo lo que nos ha hecho mucho daño, es daño que puede transformarse, por supuesto, en un beneficio, es este tema de la información al instante. Esta información que además es anónima y que se pueden decir cosas muy buenas y las brutalidades más salvajes. Entonces al final se transforma, ¿no es cierto?, esto en la dictadura de las minorías, que es lo que estamos viviendo hoy día. Hay minorías que, ¿no es cierto?, tratan de meter su ideología con mucha violencia sin amenazar a nadie públicamente. Pero de alguna forma, ¿no es cierto?, en la política, ¿qué se ha transformado? Se ha transformado en que los políticos no seamos capaces de decir lo que pensamos frente a la gente. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado que los problemas se empiezan a eternizar y al final empezamos, ¿no es cierto?, a tener resultados nefastos. Y cuando la gente siente que los políticos no le resolvemos sus problemas, al final no confiamos. Y al no confiar, nos restamos. Y si no participamos, el sistema se va al tacho. Y les voy a dar dos ejemplos. En la Araucanía, tema que se le ha dado poca importancia y que la gente en Chile y sobre todo en la región metropolitana cree que es un tema solo de la defensa del pobre pueblo mapuche. Y es cierto, en parte, pero ese problema es un problema político, de arte de gobernar, de reconocer una realidad de un pueblo, más los colonos, etcétera, y tomar decisiones que son decisiones que van a tener que hacer que todos los que están involucrados tengan que ceder en algo. Y eso no gusta, y porque no gusta no se hace. Y estamos a punto de una verdadera guerra en la Araucanía, porque a eso estamos llegando. Nos hemos acostumbrado a prender la televisión y que se quemen 19 camiones y no pase nada. Que maten a un matrimonio de ancianos, que los queman vivos y no pase nada.
Y así un montón de cosas que nos hemos ido acostumbrando a ver y que al final, porque no están cerca nuestro, no influimos en nada. Y esto no es un problema de la izquierda y la derecha. Todos los gobiernos han hecho lo mismo. Han tratado de pasar navegando por arriba de esos problemas. Vamos a otro problema práctico. Nosotros tuvimos, ¿no es cierto?, un problema de derechos humanos en este país. Hasta el día de hoy no hemos sido capaces de llegar a un consenso, como lo han hecho los europeos, etcétera, para vivir en paz y sanar esas heridas. Pero estamos hablando, no sé, de 2.000, 3.000, 4.000, no sé, una cifra más o menos así, de gente o que murió o que desapareció. Pero nadie dice nada cuando el propio Ministerio de Salud reconoce que el año pasado murieron 6.500 personas en lista de espera. Murieron 23.000, pero hay 6.500 que está comprobada que murieron posiblemente por no ser atendidas. 6.500 personas. O sea, quiere decir que por no hacer esto, hoy día en Chile, el que tiene plata se salva y el que no se muere. Y nosotros como políticos no hemos sido capaces, y los gobiernos de turno, de responder con firmeza a ese problema. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer, primero, es decir la verdad. Yo fui súper duro en la campaña presidencial, porque yo creo que hay ciertas cosas que son y no medias tintas. Y de alguna manera tenemos que reconocer y enfrentar los problemas, si no, no los vamos a solucionar nunca. Y en esto no estoy atacando ni a la izquierda ni a la derecha, que un poco lo que dijeron aquí al principio. Es como la política chilena es capaz de sentarse a conversar. Si después del gobierno se sentaron a conversar y durante muchos años fuimos capaces de empezar a avanzar, porque es verdad que hay muchos problemas en Chile, pero este Chile no tiene nada que ver al que yo conocí cuando tenía 10 años. No tenemos nada que ver. Somos un país en lo material mejor y en lo espiritual mucho peor, porque nos transformamos cada vez más en un país súper materialista. Fíjense que a mí como alcalde me toca mucho conversar con la gente y siempre, ¿cómo está su familia? Bien. Todos mis hijos son profesionales. Nunca me han dicho que tiene un hijo honrado o buena persona. Y yo la verdad es que tengo mis hijos, mi hijo es abogado, que a mí me da lo mismo que sea abogado. Pero un día estábamos en una carrera de enduro a caballo y se me acerca un señor y me dice, quiero felicitarlo por su hijo. ¿Y por qué? Le dije, porque me pareció un caballero educado, estaba preocupado de ayudar al del lado, porque había un personaje, son carreras de larga distancia, en que una persona había tenido un accidente y él paró de dejar de correr para ayudar a esa persona. ¿Qué era lo que tenemos que hacer si no ni siquiera necesito un premio? Es lo mínimo que uno en la mitad del cerro, en una carrera, vea a un cabro en el suelo que se ha caído. No puede pasar. No puede. Es un tema mínimo. Bueno, y él cumplió con su deber, paró, ¿no es cierto? Lo ayudó y perdió la carrera, por supuesto. Pero él se me acerca y me dice, lo felicito porque es un gran ciudadano, me dijo. Y yo pensé, y es abogado de la Católica, y eso importa un huevo al final. Por eso que tantas leyes y cosas que hacemos contra la corrupción, si lo que tenemos que educar a gente honrada. Termino con una anécdota. Así yo como fui alcalde, y dicen que soy experto en la alcaldía, no sé si será cierto, estaban en el Parlamento los senadores hablando de las normas que tenemos que poner en Chile para que los alcaldes no roben. Era así, carepalo. Y yo les dije, les hago un curso aquí gratis de cómo se roba y que nadie los pilla. Si lo que tenemos que hacer es tener alcaldes honrados, que es distinto. Nosotros en Chile hemos dado vuelta al tema. Tenemos que castigar, en vez, eduquemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que en su código no esté robar. Y se acaban todos los problemas. Por eso la educación es tan importante, pero una educación con valores, no solo de matemáticas, porque las matemáticas las podemos usar para ganar plata o para robar, para ayudar o para defraudar. Por lo tanto, es súper importante que todas las ideas en el mundo y sobre todo en la política vayan asociadas a principios y valores que son intransables. Gracias. Cuarta y última pregunta. Pueden seguir mandando preguntas al hashtag Encuentro Santiago 2017.
¿Cómo se encuentra la caridad con el trabajo? La caridad nace donde se acaba la justicia, decía el padre Hurtado. Entonces no se trata de sustituir un mal salario con la caridad, ni de contentarse con las leyes, por ejemplo, con el salario mínimo. En este sentido, ¿qué aporta la caridad al trabajo de cada uno, tanto trabajador como empresario? Don Manuel José. En italiano, 5 minutos. acabo de Solo descubrir 5 que el minutos. jefe es el capo, ¿ah? ¿Ah? ¿Se acuerdan? El capo. Aquí el capo es otra cosa. El capo es el que gana siempre, como el padre. ¿Sí? ¿Ah? Ese es el capo de esta zona. ¿Cuál era la pregunta que la talla? ¿Cómo se encuentra Ya. La caridad con el trabajo. la caridad nace donde se acaba la justicia? Es con el cumplimiento del deber. Miren, yo no soy economista y entiendo no mucho de eso, pero yo no sé por qué inventaron el salario mínimo y no se entiende el salario mínimo. ¿Por qué? Porque es una medida. Los economistas que realmente saben que el salario mínimo es una medida, pero para nosotros en Chile y en Latinoamérica, más que una medida, ha sido una regla. Y en el fondo, ¿cómo vamos a encontrar esta caridad, ¿no es cierto?, con el trabajo? Es cumpliendo con nuestro deber. ¿Y qué significa cumplir con nuestro deber? Pagar lo que haya que pagar, lo justo. Una vez yo tuve una discusión en un seminario, porque a mí muchas veces me han dicho que yo soy comunista, ¿no es cierto? Y hablaban de los sueldos, porque acá en ENADE, que es la Asociación Nacional de Empresarios, llegó un señor americano que les mostró un estudio y que lo pusieron pero lo borraron al tiro. Y decía que en los últimos 10 años en Chile los salarios de los CEO, o sea, los gerentes generales, han subido un 933% y de los trabajadores solo un 10%. Ese es el Chile inviable que yo creo. Ese es el incumplimiento, ¿no es cierto?, de nuestros deberes. Porque si en una empresa el gerente general gana 20 millones de pesos al mes, que puede ser perfectamente factible, el portero tiene que ganar 800.000 pesos y no el sueldo mínimo. Eso sería justo. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Por eso que cuando uno va a los moles, y espero no ofender a nadie, muchos de los robos que existen son de los propios guardias, porque andan guardias con uniforme de policía neoyorquino elegantísimo, pero ganan el mínimo y ven pasar millones y millones y millones frente a su... y no ganan ni uno y no tienen ninguna capacidad para resolver sus necesidades básicas. Y al final, ¿qué hace? La tentación los termina, ¿no es cierto?, por llevar a robar. Y por eso que cuando nosotros discutimos, ¿no es cierto?, los sistemas económicos, el gran problema de los sistemas económicos en el mundo es el pecado. Si el capitalismo es muy bueno, si el problema es la codicia, si el capitalismo fuera justo y no tuviera codicia, sería extraordinario, porque es un sistema sobre la base del esfuerzo de todos nosotros. Como dijo Bernard, el Estado lo que tiene que hacer es reglamentar, pero ¿quiénes son los protagonistas de Chile? Somos nosotros, los chilenos, los que estamos trabajando en todas las esferas. Pero sobre la base, ¿no es cierto?, de que si tenemos un sistema económico, ese sistema económico, ¿no es cierto?, ¿por qué se cae? Por la codicia. ¿Por qué se cayó, por ejemplo, el socialismo? A mí me tocó una cosa que fue extraordinaria. Estar 9 horas con Fidel Castro, con él, 9 horas. Y habla muchísimo más que yo. Cultísimo, relacionador público. Pero él se sentía el dueño y el papá de todos los cubanos. Y si él quería que se acostaran a las 11, el canal se acababa a las 11 de televisión. Nos contó hasta cómo él definía las calorías que él quería que la gente comiera. Era todo al revés de lo nuestro. Se basaba que el progreso que iba a tener ese país, ¿no es cierto?, iba a ser sobre la base de lo que decidía el Estado y los que mandaban. Y al final, ¿por qué fue un fracaso? Porque ahogó, ¿no es cierto?, a la gente, la creatividad y, por supuesto, la codicia de los que están arriba se transforma en corrupción, pues. Y yo conocía a mucha gente que vivían como reyes y otros que vivían en una pobreza tremenda. Por lo tanto, todo esto amarrado pasa por las personas, por los principios y los valores. Si nosotros en Chile tuviéramos, ¿no es cierto?, un sistema económico sin codicia, seríamos otro país. Y por eso que hay que combatir los abusos, por eso que hay que combatir la concentración de la riqueza, porque eso trae codicia y eso al final
lo único que hace, ¿no es cierto?, es reventarnos. Así que yo creo que de alguna manera vuelvo atrás y los invito a dos cosas: a participar en política. Votar es una obligación cristiana. Votar es una obligación cristiana. Y además es una herramienta de castigar a los malos, castigarlos. Porque si no votan, no reclamen. No reclamen que este país tiene ley de aborto, va a tener matrimonio homosexual y va a tener un montón de cosas que nosotros estamos en contra. Y de alguna manera participar en el arte de gobernar. Porque una de las cosas que yo he aprendido en mi vida, porque yo iba a otro lado, estaba con otra formación, es que el servicio público también puede ser un camino de santidad. Así de claro. Igual como lo hace el padre, como lo hace Bernard o cualquier persona. Y no todos los políticos, como el mundo dice, son corruptos y malos. En Chile hay mucha gente buena, sacrificada, de todos los colores políticos, que tienen buenas intenciones y que además son gente honrada. No nos metan a todos en el mismo saco, porque eso es súper injusto. Como cuando dicen que todos los empresarios son abusadores. Eso es mentira. Hay pocos que son abusadores. Y a eso hay que darle duro. Igual a los políticos, a los que son corruptos, hay que darles duro. Gracias, senador. Sí, la quarta pregunta. La carità. Beh, la carità è prima di tutto una virtù personale. En primer lugar, la caridad, ante que nada, es una virtud personal. È una virtù che si gioca in tutto, che dovrebbe plasmare tutto. Es una virtud que se juega en todo, que tendría que plasmar todo. Che vuol dire che quando lavoro, quando vivo una relazione, io cerco di affermare il bene dell'altro. Es decir, cuando trabajo, cuando vivo una relación, intento afirmar el bien del otro. Di aiutare lui a realizzare se stesso. Ayudarlo a realizarse a sí mismo. E questo lo faccio quando lavoro, quando decido, quando faccio politica. Y esto lo hago cuando trabajo, cuando decido, cuando hago política. Perché noi abbiamo un'idea di carità spesso un po' sentimentale. Tenemos una idea de caridad que a menudo es sentimental. Per spiegarmi voglio fare un esempio drammatico. Hago un ejemplo dramático para explicarme. Che in Italia mi è capitato spesso negli ultimi anni. En Italia a menudo me ha pasado en los últimos años. Ci sono imprenditori che per salvare l'azienda devono licenziare delle persone. Hay empresarios que para salvar la empresa tienen que despedir. Allora, uno può dire, non è carità. Uno puede decir, no es caridad. Perché tu stai licenziando una persona. Porque estás despidiendo a una persona. Però alla carità si aggiungono altre virtù. Sin embargo, a la caridad se añaden otras virtudes. La prudenza. La prudencia. La temperanza. La templanza. La fortezza. La fortaleza. La giustizia. La justicia. E poi evidentemente anche fede e speranza. Evidentemente también fe y esperanza. Però se tu per non licenzi delle persone in un determinato momento. Sin embargo, si tú no despides a unas personas en un determinado momento, vuol dire che un anno dopo devi licenziare tutti. Quiere decir que un año después tienes que despedir a todos. Cos'è la carità? ¿Qué es la caridad? Quindi faccio un altro esempio. Pongo otro ejemplo. A noi piace molto vedere una persona che aiuta una persona in difficoltà. A nosotros nos gusta mucho ver a alguien que ayuda a otra persona que tiene dificultades. Un'infermiera che aiuta una persona disagiata. Una enfermera que ayuda a una persona con dificultades. E questo ci sembra una grande espressione di carità. Esto nos parece una gran expresión de caridad. Ed è così. Y es así. È vero. Es verdad. Ma perché l'infermiera possa fare questo? Sin embargo, para que la enfermera pueda hacer esto, ci vuole qualcuno che ha prodotto la medicina. Se necesita de alguien que produjo el medicamento. Un sistema logistico che porta la medicina in ospedale. Un sistema logístico que lleve los medicamentos al hospital. Ci vuole un'organizzazione dell'ospedale fatta bene. Una dirección del hospital bien hecha. Ci vogliono tantissime cose intorno perché questo gesto si possa compiere. Se necesitan muchas cosas alrededor para que este gesto se pueda realizar.
e più le persone che danno ognuno il suo contributo más las personas dan cada una su lo contribución, vivono con carità, más ellas lo viven con caridad, più questo sistema funzionerà bene. más ese sistema funcionará bien. Allora, io porto questi esempi per dire che la carità è una dimensione di ogni persona in ogni momento. Pongo estos ejemplos para decir que la caridad es una dimensión de toda persona en todo momento, A seconda delle circostanze. según las circunstancias. Però c'è una caratteristica particolare che è emersa anche in quello che abbiamo sentito prima. Sin embargo, hay una característica particular que afloró en lo que hemos escuchado antes. Perché la carità è tanto più vera, tanto emerge dal fatto che io stesso sono oggetto di carità. Porque la caridad es tanto más verdadera en la medida en que yo soy objeto de caridad. E che quindi la vera carità nasce sempre da una gratitudine ultima. Entonces, la verdadera caridad brota del agradecimiento, de la gratitud. Condivido una ricchezza ricevuta Comparto una riqueza recibida. e questo fa sì che ne nasce una certa gratuità. Esto permite que nazca cierta gratuidad. E questo per me è una cosa molto importante. Para mí es algo muy importante. Perché una nazione, Un país, una impresa, una empresa, la politica, un'opera sociale, una obra social, qualunque insieme di persone todo todo conjunto de personas è tanto più utile al mondo, es útil al mundo en la medida en que tanto più le persone che la vivono con una ultima gratuità las personas que la viven con una gratuidad última e quindi non fanno solo ciò che è necessario, y entonces no hacen solo lo que es ciò che necesario, prevedono le norme, los que las normas prevén, ciò che richiedono le regole, lo que las reglas requieren, ma danno un qualcosa di più sino que dan algo más, che lo rende più vero, que lo vuelve más lo verdadero, rende più umano, más humano. perché io posso anche essere perfetto Porque yo incluso puedo ser dal perfecto punto di vista delle normative, desde la perspectiva de las normativas. ma io come persona non esisto in questa cosa. Sin embargo, como persona no existo, no estoy presente en esta Posso cosa. essere un politico senza passione, Puedo ser un político sin pasión, un imprenditore senza cuore, un empresario sin corazón, una infermiera senza anima. una enfermera sin alma. Faccio tutto quello che devo fare, Lo cumplo todo, lo que tengo que cumplir. ma lo faccio in un modo sterile, Sin embargo, lo hago de una manera estéril, non generativo, que no es generadora, ultimamente disumano. finalmente no humano. Io dico questo perché in qualunque cosa che noi facciamo, Lo digo porque en cualquier cosa que hagamos, la nostra persona deve essere completamente presente, nuestra persona tiene que estar totalmente con presente, il suo talento con su talento gratuitamente ricevuto, que ha recibido gratuitamente, con il suo carattere, con su carácter, con il suo temperamento, cioè con la sua individualità, con su individualidad, perché altrimenti vorrebbe dire che la nostra vita è casuale, porque de otra manera significaría que nuestra vida es che la casual, nostra persona non c'entra. que nuestra persona no tiene que ver, E invece la persona di ognuno è importante y en cambio cada persona es e si importante esprime al meglio attraverso la carità. y se expresa al máximo a través de la caridad. E quindi ultimamente non è pensabile una società umana senza carità. En última instancia, no es posible una sociedad humana sin caridad. Tanto è vero che noi cerchiamo, perché lei ha detto che non ci sono, c'è un materialismo che avanza. Porque el senador dijo que hay un materialismo que crece. Questo è il tentativo di creare dei sistemi sociali La tentativa de crear sistemas sociales dove la tecnocrazia donde la tecnocracia o delle regole sociali o las reglas sociales o delle regole comportamentali o reglas de comportamiento sostituiscono sempre di più l'impegno della singola persona. reemplacen cada vez más el compromiso de la persona singular. Cioè, lo scrittore Eliot ha detto una volta El escritor Eliot dijo:
c'è il rischio di inventare sistemi così perfetti Existe el riesgo de inventar sistemas tan perfectos che l'uomo non ha più bisogno di essere buono. que el hombre ya no necesita ser bueno. Possiamo anche dire che non ha più bisogno di essere libero. Podemos decir que no necesita ser libre. Per quello che è così importante che l'imprenditore Es por esto que es tan importante que el empresario o la politica o la política mette sempre al centro la libertà della persona. ponga siempre en su centro la libertad de la persona. Perché cosa serve una persona che ha tutto ¿De qué sirve una persona que lo tiene todo ma che non è più presente a se stesso e al mondo? y sin embargo ya no está presente a sí mismo y al mundo? Ha tutto ma ha perso se stesso. Lo tiene todo pero se ha perdido a sí mismo. Per quello che il lavoro, Por esto el trabajo, le relazioni, las relaciones, la responsabilità la responsabilidad, possono essere spesso molto scomode, a menudo pueden ser incómodas, anche difficili, incluso difíciles, ma sono la condizione per diventare noi stessi. pero son la condición para volvernos nosotros mismos. Il tentativo di sostituire questa fatica La tentativa de reemplazar esta fatiga con la tecnocrazia con la tecnocracia di qualunque natura de politica, cualquier sociale, naturaleza no? política, È social, un rischio tremendo, es un riesgo tremendo. perché tutto nasce bene quando nasce dalla libertà delle persone Todo nace bien cuando nace de la libertad de las personas e quindi anche dalla loro carità. y por tanto también su caridad, de su caridad. E questo bisogna provocarlo. Esto hay que provocarlo. E non dobbiamo lamentarci dei giovani se non vivono così, No tenemos que quejarnos de los jóvenes si no viven así. perché vivono così perché guardano noi. Viven así porque nos miran a nosotros. La colpa non è mai dei giovani, La culpa nunca es de los jóvenes. Mai. Nunca. è di chi hanno guardato Es de quienes han mirado. e poi fanno il loro cammino, Después toman su camino. non subito perfetto, per amor di Dio. No inmediatamente perfecto, por Uno ci caridad. mette anche una vita per arrivarci, Uno puede tardar una vida para llegar. ma la prima questione non è parlare male degli altri, Sin embargo, la primera cuestión no es hablar mal de los demás, Soprattutto dei giovani. sobre todo de los ma jóvenes, soprattutto vivere bene fra sé e sé. sino preocuparse de vivir Gracias, bien uno. Bernardo. Gracias. Tenemos espacio para una pregunta, don Nelson. ¿La veamos? Ok, bueno, agradecemos a todos quienes han participado a través de Twitter. Nos vamos a quedar con la pregunta de Néstor Araya, que pregunta: las empresas en Chile tienen muchas trabas legales que no permiten crecer y dar trabajos dignos. ¿Qué opinan de esto? ¿Empezamos con el senador? Yo creo que no tienen trabas. No, yo creo que trabas, pero trabas legales no tienen. Yo creo que, primero, yo creo que las empresas han mejorado notablemente en Chile y hay un desarrollo económico notable. Pero claramente, como estamos en una crisis, esa crisis que pasa como a los 12 años, que los niños se pegan un estirón, o a los 14 años los pantalones les quedan chicos, ¿no es cierto? Eso nos pasa a nosotros. Mucha gente de que no tenía, ¿no es cierto?, en su horizonte de vida un montón de cosas, como por ejemplo que sus hijos entraran a la universidad o un organismo técnico, ¿no es cierto?, o tener una mejor calidad en la salud, ven, ¿no es cierto?, frustrados esas cosas porque no les alcanza. Pero yo creo que en Chile las empresas no tienen trabas, sino que lo que nos falta un poquito más de cultura por los dos lados, como lo dije hace un rato, de empresarios que se van dispuestos, ¿no es cierto?, a ser generosos, a hacer que su gente sea partícipe real de las utilidades y del beneficio que crea esta actividad, como también a sindicatos fuertes o organizaciones, ¿no es cierto?, de trabajadores, que no miren al empresario como un enemigo, sino que lo miren como un socio y que esta es la suma, como decían antiguamente en un reclam, la suma de las pequeñas grandes cosas dan el resultado de la vida. Y como lo dijo, ¿no es cierto?, Bernard, tan magistralmente en el ejemplo de la caridad, ¿no es cierto?, que para que esa enfermera pueda hacer caridad hay todo un proceso inmenso, ¿no es cierto?, de obligaciones, de derechos, de deberes, de trabajos,
de logística para lograr una cosa tan simple como que una enfermera pueda ponerle un antibiótico a la vena a un paciente que está en un hospital. Entonces, yo creo que Chile, lo que nos falta es educación y cultura empresarial y educación y cultura laboral. Por los dos lados está el problema. Por lo menos esa es la experiencia que a mí me ha tocado vivir, ¿no es cierto?, en que todavía, ¿no es cierto?, se miran estos grandes mundos como enemigos y no como socios. Y la verdad es que hay un dicho muy antiguo en Chile que dice: una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Bernard. Caridad significa reconocer la profunda unidad que hay entre la propia persona y los demás, de la cual deriva la tensión de crear unidad con todos los demás hombres que nos topamos en nuestro caminar. Esto es precioso, lo saqué de un texto de Don Yus, porque de alguna forma sintetiza todo lo que han dicho nuestros invitados, ¿no? Como decía el senador, tenemos una responsabilidad frente al mundo, ¿no? Que este individualismo deje de ser parte de nosotros y que nos pongamos juntos a trabajar con respecto a tanto empresario como trabajador, frente para que este mundo sea menos individualista. O como decía Bernard, que la verdadera caridad brota, de la verdadera caridad brota la gratitud, de la gratitud. Eso permite que nazca una cierta gratuidad. No se puede pensar en una sociedad sin la caridad. Pero yo creo que cómo se comprende esto, se comprende haciendo. Y no puedo no recordar lo que algunos amigos nuestros hacen de forma completamente gratuita, tanto en las cárceles de mujeres como de hombres, o ayudando en espacios comunes de una iglesia, o llevar la gestión de un comedor en San Bernardo, o asistir a enfermos terminales en un hospital de Molina, ¿no? Estos son los gestos de humanidad nueva que conversaba al principio. Por esto yo agradezco mucho en primer lugar al senador por venir, por estar con nosotros, por la paciencia que ha tenido, ¿no? Espero que esta sea la primera de muchas. A Bernard, que ha venido tan lejos para estar acompañándonos en estos días, ¿no? Y que realmente ha sido muy provechoso. Un gran aplauso para ellos. Nos preparamos para el almuerzo, desde las 14 a las 15:30 horas. Tenemos un patio de comida, tenemos una variedad de la feria costumbrista para poder disfrutar. A las 15:30 horas, mirar toda la luz de la eternidad, visita guiada de la exposición San Alberto Hurtado. A las 16:30 horas, en el mismo sector del patio de comida,